3. Buenos días, mi nombre es Josué García. Mi nombre es Mateo Martínez. Y yo soy Rafael Esparza. Y junto con nuestras compañeras Ana Godoy y Paola Luna somos el equipo número 2, el cual les presentaremos la actividad número 5. El objetivo general de esta actividad es diseñar un algoritmo que permita filtrar el audio y nos permita mostrar su espectro. El objetivo particular son capturar 3 segundos de audio, solicitar al usuario el tipo de orden, ya sea pasa altas o pasa bajas, y un orden del 1 al 5. Reproducir un audio original y el audio filtrado, y graficar el audio original, el audio filtrado y sus espectros. Los requerimientos de esta actividad son grabar 3 segundos de audio, se deben solicitar al usuario el tipo y orden del filtro mediante interfaz gráfica o línea de comandos, se deben reproducir audios original y el filtrado uno tras otro, y se deben de graficar en la misma figura el audio original, el audio filtrado, los espectros y la respuesta del filtro, todo correctamente identificado. Se deben activar la cuadrícula de la gráfica del espectro para mostrar el 10% de la amplitud del espectro y la frecuencia del corte. La frecuencia del corte del filtro debe estar adecuada al ancho de banda debido de la voz del usuario. Y la frecuencia de corte del filtro se debe ajustar automáticamente según el orden del mismo. El funcionamiento de esta actividad es procesar un audio previamente grabado y normalizado, al cual se le aplicará un filtro, y finalmente se mostrará una gráfica entre el audio original y el audio filtrado, sirviendo así como una gráfica comparativa. El diagrama de flujo es este que tenemos aquí, el cual meramente concreta el funcionamiento del código, el cual nos explicará nuestro compañero. Bien, código. Inicialmente, como buena práctica de programación, iniciamos limpiando variables, CLC y clear. Uno limpia el texto que haya en la ventana de comandos, otro limpia las variables que hay en el workspace. Hecho esto, nos pasamos directamente a la grabación del audio. Duración, canales, frecuencia de muestreo y bits. Estos últimos 3 parámetros no dependen de ti, no dependen de mí, dependen de tu hardware. Tu computadora trae por defecto frecuencias a las que puede trabajar. Normalmente son 44.100 Hz, 48.000, bueno, en tu caso 96.000, que es la de mayor, ¿no? Pasamos a la variable grabación y la función audio record, audio record. Le decimos, vas a grabar un audio con los parámetros que acabamos de explicar, e inmediatamente después le decimos al usuario, tus 3 segundos empiezan a correr. El usuario empieza a hablar, hacemos el bloqueo para que haga la grabación durante los segundos establecidos y disparamos. Por favor, detente, se acabaron los 3 segundos. Con la siguiente línea, cargamos el audio en vector, porque MATLAB es lo que entiendes para poderlo trabajar más adelante. Y con audio write decimos, guárdame el vector que acabamos de generar en un archivo llamado mensaje de formato .wav a la frecuencia que establecimos arriba. Pasamos a la extracción de información del audio. Lo cargamos el audio ya como archivo y lo normalizamos. La normalización la utilizamos a lo largo del código, por lo que hay que explicarla. ¿Qué es normalizar? Lo podemos ver como utilizamos una función mapeo en programación, donde ¿qué es lo que hacemos? Pasamos unos valores que tenemos nosotros a un rango donde lo queremos manejar. Normalmente la normalización se hace de 0 a 1. Después sacamos la longitud del vector, el tiempo y el periodo, que si bien esto ya lo sabemos desde acá, esto es para, en caso de que queramos cambiar ya sea la duración o la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, la longitud del vector, nosotros ya sabíamos que al generar 96.000 muestras por segundo y grabar durante 3 segundos tendríamos un vector de 288.000 muestras, ¿no? Y inmediatamente después generamos el vector tiempo. ¿Qué decimos? Inicia en 0, vea un paso de un 96.000avo y llega hasta el tiempo menos una muestra. Esto es porque MATLAB toma la primera muestra como 1, que nosotros dejaremos que inicie en 0. Pasamos al espectro de la señal original. El absoluto de FFT, la transformada de Fourier, decimos que es la rápida. También trabajamos con la manual, que sabemos que al trabajar con un vector de muchos valores se vuelve lenta. ¿Por qué esta es más rápida? Porque empieza a resolver tanto de un lado del vector como del otro. Esto nos genera una respuesta más rápida, pero nos genera un análisis. ¿Qué es esto? El espectro va a salir reflejado.
no nos interesa, por lo que en las siguientes líneas sacamos la longitud y le decimos, el espectro solo lo quiero de 1 hasta la mitad del espectro y lo normalizamos. ¿Qué es la normalización? Bueno, en este caso es en el eje Y y decimos, el espectro mándamelo de 0 a 1. Frecuencias. Este nos va a servir para graficar el espectro. ¿Qué queremos en el eje X cuando trabajamos en frecuencia? Hertz. MATLAB no entiende de Hertz. ¿Qué es lo que entiende? MATLAB dice, bueno, tienes un vector, lo grabaste, lo guardaste en un archivo, es lo que sé. Bueno, entonces decimos que la mitad del espectro lo dividimos entre la longitud y lo multiplicamos por la frecuencia de muestreo para que ya nos den los Hertz. Después pasamos al usuario define tanto el tipo como el orden, que más adelante vemos cómo lo resolvemos. Y tenemos la etapa de filtrado, empezamos la etapa de filtrado, que básicamente tenemos un periodo de 1, una frecuencia de 1100 Hz. Esta se definió, es el límite superior del ancho de banda promediado de todos los integrantes del equipo. Una frecuencia de corte dinámica que tiene que ver con el orden del filtro. Y sacamos frecuencia en X, todos recordamos que tema en X, la frecuencia normalizada y el tau. Es 1 sobre 2 pi por la frecuencia normalizada. Bien. El usuario ya eligió el tipo de filtro. ¿Qué es lo que hace realmente el usuario? Elige una función de transferencia. Es lo que separa un filtro pasabajas de un pasabajas. Lo definimos también como numerador como denominador. Recordemos que una función de transferencia es la relación de la salida entre la entrada en un sistema. Pero también elige la función de transferencia que relaciona los Hertz con la frecuencia de corte. Esto nos va a servir para graficar la respuesta del filtro. Es la que va a aparecer como nosotros conocemos como el diagrama de Bode. El orden del filtro, especial cuidado aquí, para ahorrarnos líneas de código y hacerlo más bonito, hicimos un for. Hay que inicializarlo con unas variables igualadas a los valores que tiene una función de transferencia de un filtro de orden 1, que van a ser constantes todo el tiempo. Para la hora de ya hacer la multiplicación o con la convolución, se vaya poniendo, ok, tengo un filtro de orden 3, ok, función llega valiendo 1, función si le llega valiendo 1, se repite, 1 por 1 nos da una función de transferencia de orden 2. Ya función ya vale orden 2, pero función si ya sigue valiendo orden 1. Entonces ya tenemos 2 por 1, ok, función de transferencia de filtro de orden 3. Esto pasa exactamente igual con la convolución. Al final, la normalizamos. Aplicación del filtro, transformar a Z y lo filtramos con función filter. Uno de los parámetros era pues, mostrar los filtros, que se notara el cambio. Y pasamos al espectro de la señal filtrada, que es exactamente lo mismo que ya hicimos. Recordemos que usamos el valor absoluto porque la FFT nos genera valores imaginarios. Entonces con el absoluto sacamos la magnitud de estos números. Igual nos interesa la mitad del filtro, del espectro, perdón, y lo normalizamos con respecto al audio original, el espectro original. Esta parte es solo para mostrar los resultados. Invocamos una figura, un subplot, graficamos el mensaje con respecto del tiempo. En color azul, ¿por qué? Porque al maestro le gusta el azul. Tenemos también el filtrado, en esta misma gráfica, el filtrado en rojo para que se diferencien. Las siguientes líneas es solo para etiquetarlo y ponerle un título. Un subplot, al cual llamamos gráfica 2, y ploteamos espectro con respecto a frecuencias, que recordemos que son los Hertz. Lo seguimos a función con respecto a frecuencias y especificamos la línea de cuadrícula en el 0.1, el 10% del espectro, y nuestra frecuencia de corte. Y por el código sería todo. Enseguida les van a explicar los resultados obtenidos. Pues bueno, pues ya casi para finalizar tenemos pues, los resultados obtenidos. Para ese primer caso, pues aplicaron un filtro pasabajas. Recordemos que es un filtro pasabajas. Pues un filtro pasabajas lo que hace es todas aquellas frecuencias que se encuentren por debajo de la frecuencia de corte les va a permitir el paso, y aquellas que considere por encima de la frecuencia de corte, que pues normalmente son como los componentes un poco más agudos de nuestra señal, los va a atenuar casi por completo. Pues de este lado se aplica un filtro de orden 1. Como podemos ver, en azul tenemos el audio original y en rojo tenemos el audio filtrado. Como podemos ver, no hay mucha diferencia entre uno y otro, debido a que un filtro de orden 1 pues casi no realiza
pues mucha atenuación. Eso se puede observar mejor en el espectro de la señal, y pues aquí también podemos observar que no tiene casi nada de atenuación debido a que pues casi toda la frecuencia de voz se encuentra dentro de la banda de paso de nuestro filtro. De este lado se aplica igual un filtro pasabajas, pero en este caso de quinto orden. Aquí podemos ver pues un mayor filtrado de la señal, y en su espectro podemos observar cómo a partir de nuestra frecuencia, aquellas frecuencias que considera más altas las va a atenuar, mientras que aquellas que se encuentren dentro de la banda de paso van a ser prácticamente iguales la filtrada y la original. Y pues también podemos observar en esta línea verde la respuesta del filtro. Para el caso de orden 5 podemos observar que tiene una respuesta un poco más ideal, debido a que tiene una menor pendiente en comparación con un filtro de orden primero. Y bueno, de este lado pues se muestran igual los resultados con un filtro pasaltas. El filtro pasaltas, como bien sabemos, funciona pues casi como al inverso de un filtro pasabajas. El filtro pasaltas nos va a permitir pasar todas aquellas frecuencias que se encuentran por encima de nuestra frecuencia de corte, y todas aquellas que considere por debajo, que normalmente son como los componentes más graves, los va a atenuar casi por completo. Igual tenemos un filtro de primer orden y de quinto orden. En el de primer orden podemos ver pues que nuestra señal, nuestro audio original casi no sufre de mucho filtrado, y aquí podemos observar que la mayor parte de nuestro audio se encuentra dentro de la banda de paso del filtro, por lo que pues igual casi no sufre de ningún tipo de atenuación. En este caso pues tenemos igual un filtro pasaltas, en este caso de quinto orden, y aquí podemos ver un mayor filtrado en nuestra señal, y aquí también podemos ver mejor la respuesta del filtro. Podemos ver como aquellas frecuencias por debajo de la de corte pues prácticamente son atenuadas por completo, y a partir de la frecuencia de corte tanto la señal filtrada como la original son casi idénticas. Aquí se ven unos pequeños desfases debido a que pues realiza como una ligera atenuación. Y pues nuevamente tenemos en verde la respuesta de nuestro filtro, que aquí pues es un poco más ideal debido al orden del filtro. Y pues aquí son otras gráficas. Aquí obtienes de un pasabajas con orden 3 y un pasabajas de orden 4. Aquí la frecuencia de corte se ve ajustada, y pues podemos observar que a partir de esa frecuencia las empieza a atenuar en el pasabajas, pero siguen considerándose dentro de la banda de paso, debido a que el espectro de la frecuencia sigue considerándose ahí mismo dentro de esa frecuencia de paso, banda de paso, perdón. Y pues acá tenemos un pasaltas, en este caso de orden 4, y aquí podemos ver que pues la señal no sufre casi ninguna atenuación debido a que el espectro de la señal no está dentro de, o no alcanza a llegar a la frecuencia de corte. La actividad concluye con el cumplimiento de los datos en cada apartado, ya sea en el filtrado del audio, aplicar un orden y calcular su espectro con base a la transformada de Fourier, teniendo así una lectura del mismo en cada frecuencia de sonido grabada y mostrada, mostrando de forma comparativa las gráficas y el comportamiento de cada una, obteniendo así un resultado exitoso del 100%. Gracias por su atención.